¿Qué harías si te dijera que existe un objeto que ha aterrorizado a cada persona que lo ha poseído? ¿Y si te contara que esta misma historia podría ser completamente falsa, pero aún así sigue siendo absolutamente real? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes del folclore moderno, la historia de la caja Dybbuk. Un artefacto que desafía la lógica, donde la verdad y la ficción se entrelazan de manera tan compleja que resulta imposible separarlas. Bienvenidos nuevamente a la Habitación 13, una sección de terror e intriga, y hoy vamos a explorar una de las leyendas urbanas más fascinantes de nuestro tiempo, una historia que nos lleva desde la Polonia de los años 30 hasta los rincones más oscuros del Internet. La historia comienza en Polonia en la década de 1930, una época de tensiones violentas entre las comunidades polaca y judía. La Segunda Guerra Mundial estaba en el horizonte y el ambiente era tenso, como mínimo. Una joven llamada Sofie iba regularmente a la casa de su prima con su madre y algunas otras mujeres para tomar el té. La prima de Sofie, Java, madre de 3 hijos, había perdido recientemente a sus hijos y a su esposo en un motín violento. Empezaba a sentirse como si los muros se cerraran para las comunidades judías de Europa. Cuando los hombres de sus hogares iban a rezar, las mujeres se sentaban a hablar de sus miedos por el futuro. Ella no solo estaba convencida de que las cosas estaban a punto de empeorar, sino que también estaba lidiando con el trauma del asesinato de su familia. Con el tiempo, ella comenzó a convertirse. Obsesionada con la idea de contactar con los muertos, estas fiestas de té, originalmente inocentes, poco a poco comenzaron a transformarse en algo. De lo contrario, solía celebrar sesiones espiritistas durante estas reuniones, aunque esto era algo que iba en contra de sus fuertes creencias, como diría Sofie décadas después. Lo que era tabú era tan atractivo para los jóvenes de entonces como lo es para los jóvenes de hoy. Comenzó como una diversión inocente. Ella se inclinó hacia el papel de medium. Las chicas, todas riendo y bromeando, no se lo tomaron demasiado en serio. Hacían preguntas a los espíritus sobre el futuro y, sorprendentemente, según Sofie, al menos funcionó. Esa noche, las letras del alfabeto y los familiares sí y no escritos en la parte superior del tablero mientras intentaban comunicarse con el otro mundo. El planeta se movía libremente como lo hacían. Varias voces parecieron llegar esa noche. Diferentes espíritus intentaban comunicarse con las mujeres. Semana tras semana se reunían y continuaban su juego con los espíritus hasta que Java sugirió la idea de intentar contactar con algo más. Un grupo normal de mensajes llegó a través del tablero espiritual hasta que una voz pareció comenzar a comunicarse de una manera que se sintió más clara que antes, más directa y consistente. No sabían qué era, pero Java, en particular, lo notó. Hacía tiempo que había dejado de pensar en esto como algo divertido para hacer con sus amigos. El mundo se estaba volviendo cada vez más oscuro y aterrador, y creía que esta voz que se comunicaba con ellos era poderosa y era exactamente lo que había estado buscando. Algo que la protegiera a ella y a su gente de más fechorías, algo que ofreciera protección a un nivel superior al que cualquier ser humano podría aspirar. El grupo habló sobre lo que acababan de experimentar al terminar la sesión vespertina y una de las mujeres sugirió que con lo que se comunicaban podría haber sido un Dybbuk, un término que surgió en el siglo XVII, pero un concepto mucho más antiguo, dependiendo de a quién le preguntes. Son demonios o el espíritu de una persona fallecida que no ha sido enterrada adecuadamente, atrapado entre este mundo y el siguiente. De cualquier manera, esta entidad aparentemente tiene la capacidad, y más importante, el deseo de poseer a otra persona para permitirle vivir en este plano de existencia. Sin embargo, esto no pareció asustar demasiado a las mujeres, ya que seguían encontrándose y hablando con el espíritu. Su voz se hacía cada vez más fuerte con cada comunicación. Incluso comenzaron a convencerse de que el espíritu estaba teniendo un efecto en su vida diaria, cambiando su suerte y protegiéndolas a todas. Parecía ser bueno hasta que el espíritu les pidió algo a las mujeres. Quería que realizaran un ritual que lo traería al mundo real permanentemente. Esto inmediatamente levantó sospechas. Algo en esta solicitud les dejó claro que no se podía confiar en esta criatura y que cumplir sus órdenes era ir demasiado lejos. Decidieron tramar un plan para terminar con esto de una vez por todas.
No estaban seguras con cuántos espíritus se estaban comunicando realmente, pero decidieron realizar un ritual con una caja. Traerían a los espíritus a este mundo solo para atraparlos dentro de la caja que los contenía durante el tiempo que necesitaran hasta que pudieran encontrar una manera de desterrar a los espíritus para siempre. Pero cuando comenzaron el ritual en las primeras horas del 9 de noviembre de 1938, algo salió mal, el ritual falló y numerosos espíritus pudieron escapar, aunque parece que al menos algo fue capturado. Dentro de la caja, esta fue destruida posteriormente durante la guerra, pero años después, en otro lugar, se construyó una segunda caja para intentar capturar a los espíritus que habían sido desatados sobre el mundo hacía tantos años. Esta fue una historia que Sophie contó mientras hablaba con un hombre llamado Kevin en Estados Unidos. Casi 70 años después, la anciana lloró y rezó mientras contaba su historia, diciendo que lamentaba mucho que no supieran lo que hacían y afirmando que la mayoría de los eventos trágicos ocurridos en las décadas anteriores se debieron al mal que habían desatado sobre el mundo. Java conservó la segunda caja durante años hasta que una de sus nietas la vendió junto con otros artículos. En la subasta estatal posterior a su muerte, Kevin era el nuevo dueño de la caja y, después de lo que había experimentado antes de llegar a la puerta de Sophie ese día, estaba listo para creer cualquier cosa. Esta noche nos adentraremos en una buena historia clásica de objetos embrujados. Creo que la primera de estas. Mi conocimiento de la caja Dybbuk antes de esto, consistía básicamente en ver miniaturas de YouTube con caras asustadas pegadas a la cámara diciendo cosas como abrimos 14 cajas de Dick en una noche y sobrevivimos, así que realmente no era algo a lo que le prestara mucha atención. Pero luego encontré el libro de Jason Aston, que describe sus encuentros personales con la caja y la historia original detrás de ella, quedando completamente fascinado. Nunca esperé que este fuera un tema tan increíble. Es una historia de fantasmas, pero también una visión fascinante del poder de la creencia, una verdadera fusión de leyenda urbana y la realidad del folclore pasado. Conociendo el mundo moderno, una historia de redadas del FBI, demonios e incluso un set de rodaje embrujado. Una historia donde nunca queda claro dónde termina la realidad y empieza la ficción. Comencemos nuestra serie de episodios paranormales con una inmersión profunda en uno de los objetos embrujados más famosos de todos los tiempos. Prepárate una bebida caliente, baja las luces y ponte cómodo. Es hora de descubrir la inquietante historia de la caja. En 2003, apareció una publicación en eBay de una pequeña caja de madera, una sencilla vinoteca con decoraciones de uvas en cada una de sus dos puertas. Debajo de las puertas había un pequeño cajón que permitía extraer el objeto. No parecía tan interesante, pero lo que captó la atención de quienes se toparon con el anuncio fue la larga publicación que lo acompañaba. Esta publicación contaba la historia de Kevin Mannis, residente de Portland, Oregón, quien había adquirido la caja un par de años antes. Expuso toda su experiencia como propietario, aparentemente como una advertencia para otros. Kevin dijo que en septiembre de 2001 asistió a una venta de bienes. Estaba buscando artículos para su pequeña tienda de muebles. Una mujer de 103 años había fallecido y sus nietas estaban vendiendo sus pertenencias. Kevin se enteró en la venta de que la mujer fallecida nació en Polonia y terminó en un campo de concentración nazi durante la guerra. Ella fue el único miembro de su familia inmediata que sobrevivió. Logró escapar con varios otros prisioneros antes de terminar en España, donde permaneció hasta el final de la guerra. Fue mientras estaba en España que adquirió uno de los 3 únicos artículos que llevaría consigo a Estados Unidos, una pequeña vinoteca de madera. Kevin compró algunos artículos en oferta, incluyendo la vinoteca, pero antes de irse, se le acercó una de las nietas de las mujeres y le dijo: «Veo que compraste la caja Dybbuk». Kevin le preguntó qué quería decir y la mujer dijo que la vinoteca siempre se guardaba en el cuarto de costura de su abuela, fuera del alcance de los niños. Su abuela la había llamado caja Dybbuk y les había dicho a sus nietos que nunca la abrieran. Incluso pidió ser enterrada con la caja, pero esto iba en contra de las reglas de un entierro judío ortodoxo. Karen preguntó por qué la llamaba caja Dybbuk, pero la nieta dijo que no lo sabía. Su abuela nunca hablaba de ello. La caja estaba cerrada con llave, como su abuela deseaba. La familia decidió no abrirla nunca, incluso después de su muerte.
Al darse cuenta de que este objeto claramente significaba mucho para la difunta, Kevin se ofreció a devolvérsela, pero la mujer dijo que no, que la había comprado. Era hora de que su familia dejara ir a este extraño. El pequeño recuerdo se fue cuando Kevin se volvió más insistente, incluso ofreciéndoles quedarse con el dinero. La mujer se irritó un poco y dijo: «Lo compraste, hiciste el trato, pero no lo queremos». Entonces ella se molestó visiblemente. Kevin, sin saber por qué se había puesto tan sensible de repente, decidió irse con los artículos. Kevin tomó la caja llevándolo a su sótano, para luego hacer unos recados. En media hora, recibió una llamada de la joven que trabajaba en la tienda ese día. Gritaba por teléfono aterrorizada. Había alguien en la tienda. Había logrado cerrar las puertas de seguridad y la salida de emergencia. La empleada estaba atrapada dentro. No había visto a la persona, pero afirmó que podía oírlos en el sótano. Sonaba como si estuvieran rompiendo vasos allí abajo y estaba demasiado asustada para bajar a enfrentarlos. Kevin corrió a la tienda y tuvo que abrir la puerta de seguridad para entrar. Encontró a la chica en el suelo de su oficina, llorando desconsoladamente. Luego corrió al sótano para ver si el intruso seguía allí. Solo había una entrada al sótano, así que no debería haber habido forma de que alguien se escapara. Kevin no encontró a nadie. Lo que encontró fue que cada uno de los 10 tubos fluorescentes del sótano estaba destrozado. El sótano olía a orina de gato asquerosamente fuerte. Para cuando subió, su empleada se había ido. Nunca regresó al trabajo y cada vez que Kevin intentaba preguntarle más sobre lo sucedido, ella se negaba a hablar de ello. Kevin había decidido regalarle la caja a su madre para su próximo cumpleaños, pero primero tendría que restaurarla un poco. Lo primero que hizo fue abrirla por dentro. Encontró numerosos objetos peculiares, 2 centavos diferentes de la década de 1920, 2 mechones de pelo, uno rubio rojizo y otro negro, una pequeña estatua de granito que tenía grabado lo que parecía hebreo, un capullo de rosa seco, una copa de vino y un candelabro de hierro fundido negro con tentáculos en él. Intentó devolver estos artículos a la familia, pero se negaron, así que dijo que los incluiría con la compra de la caja. Mientras limpiaba el armario, también notó que había escritura hebrea tallada en la parte trasera del armario. El cumpleaños de la madre de Kevin era el 28, pero sería el 31 de octubre cuando la vería y le entregaría su regalo. Ella había visitado la tienda porque planeaban ir a almorzar. Kevin le dio el regalo antes de irse y pareció encantarle. Lo miró con atención. Kevin mencionó que tenía que hacer una llamada rápida antes de que pudieran irse y dejó a su madre con la caja en minutos. Uno de los empleados entró corriendo a la oficina de Kevin. Su madre había sufrido un derrame cerebral. La encontró sentada en la silla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, incapaz de moverse, incapaz de hablar. La llevaron rápidamente al hospital y aunque finalmente se recuperó después del derrame, solo podía comunicarse señalando las letras del alfabeto en una tabla. Al día siguiente, Kevin la visitó preguntándole cómo estaba. Ella usó la tabla para deletrear las palabras sin regalo. Kevin pensó que su recuerdo del día anterior era borroso y se divirtió un poco al pensar que, incluso con lo que había sucedido, la primera preocupación de su madre eran sus regalos de cumpleaños. Le aseguró que le había dado un regalo, la vinoteca, ¿recuerdas? Luego deletreó «odio el regalo». Kevin se lo tomó con humor y prometió comprarle un regalo mejor una vez que se recuperara. La madre de Kevin diría más tarde cómo abrió la caja cuando Kevin la dejó sola. Cuando lo hizo, fue golpeada por una brisa repentina y lo que ella describió como una abrumadora sensación de maldad. Luego sufrió un derrame cerebral. Pasó un largo tiempo sin que ocurriera nada importante. Kevin terminó dándole la caja a su hermana, pero ella se la devolvió quejándose de que nunca lograba cerrar las puertas, que se abrían solas. Un problema que Kevin nunca experimentó. Se la dio a su hermano, quien solo la conservó durante 3 días. A su hermano le encantó, afirmando que olía a flores de jazmín, algo que Kevin no había notado. Por otro lado, su esposa pensó que olía asqueroso a orina de gato y quería sacarla de su casa, así que se la dio a su novia. Ella la devolvió después de solo 2 días,
simplemente diciendo que debería venderla. Luego se la vendió a una pareja de mediana edad después de solo 3 días. Kevin fue a la tienda por la mañana y encontró la caja en la entrada de su casa. Había una nota adjunta, simplemente rojo, esto tiene una mala oscuridad. Kevin se dio por vencido. Para pasar la caja, en este punto no entendía por qué la gente actuaba de manera tan extraña y decidió llevársela a casa esa misma noche. La pesadilla comenzó. Una pesadilla que se repetía constantemente mientras él conservaba la caja. Caminaba con un amigo o ser querido cuando lo miraba a los ojos y se daba cuenta de que no era la persona que conocía. Había algo malvado dentro de ellos. Una vez que se daba cuenta de esto, la persona se transformaba en una bruja de aspecto espantoso que luego lo atacaba. Un sueño espeluznante en sí mismo, especialmente uno que tenía noche tras noche. Lo que lo hacía aún más aterrador era que Kevin se despertaba con ronchas y moretones en el cuerpo. Una noche, la hermana de Kevin, su hermano y la esposa de su hermano vinieron a cenar. Esa noche se escaparon de ellos y los 3 decidieron quedarse. A la mañana siguiente, la familia se reunió para desayunar. La hermana de Kevin les contó que había tenido una noche terrible después de despertarse por una horrible pesadilla. Soñó que había sido atacada por una mujer de aspecto aterrador, se congeló con el sudor goteando de su cuello mientras escuchaba a su hermana describir su sueño recurrente. Se asustó aún más cuando miró alrededor de la mesa, al ver a su hermano y a la esposa de su hermano actuando de la misma manera. Habían tenido el mismo sueño. Kevin llamó a su novia, a quien le había dado la caja temporalmente. Ella también había tenido el mismo sueño después de esta revelación. Kevin comenzó a ver cosas alrededor de su casa. Las describió como figuras sombrías que aparecían por el rabillo del ojo, pero no era el único. Los visitantes de su casa afirmaban haberlas visto también. Carn sacó el armario a un trastero fuera de su casa para pasar la noche, solo para ser despertado por la alarma de incendios del trastero. Bajó corriendo las escaleras y abrió la puerta, pero no había nada. Ni humo, ni señales de incendio, solo la caja y ese inconfundible hedor a orina de gato. Kevin volvió a meter la caja y pasó la noche en internet intentando investigar para ver si, pero no pudo encontrar nada que explicara lo que estaba pasando. Se despertó de nuevo con la misma pesadilla. Recuperó la compostura al darse cuenta de que se había quedado dormido en el escritorio de su computadora cuando de repente notó que su casa ahora olía a jazmín. Lo que fue menos reconfortante, sin embargo, fue el movimiento que vio con el rabillo del ojo. Su cabeza giró justo en tiempo para ver una figura sombría corriendo por el pasillo fuera de la habitación. Kevin registró la casa, pero una vez más no había señales de ningún intruso. Kevin tenía miedo de simplemente destruir el objeto sin saber que haría eso, así que lo publicó en eBay con su historia con la esperanza de que alguien con conocimientos de lo paranormal tomara la custodia del objeto. Dijo que no había establecido ningún tipo de oferta inicial. No se trataba de dinero, solo quería ayuda y quería que alguien responsable le quitara la caja. Kevin comenzó a recibir muchas preguntas sobre la caja. Actualizó su publicación varias veces para intentar responderlas. Pero en su mayor parte él realmente no pudo ofrecer mucha más información al respecto, pero sí declaró en una actualización que llegó a casa y encontró a todos los peces de su acuario muertos. Dijo que quien compre la caja le gustaría tener una conversación seria con el ganador, indicando que quiere confirmar que es un adulto serio que sabe en lo que se está metiendo y que después de que se vendió no quería tener nada que ver con la caja. A 2.000 millas de distancia, en Missouri, un estudiante llamado Joseph escribió su oferta en el sitio web una semana después. La caja sería su problema ahora. Joseph, un estudiante universitario de 20 años, estuvo observando la publicación de Kevin durante bastante tiempo. La oferta había subido hasta los $100 en ese momento y no estaba seguro de poder justificar el costo. Habló con su compañero de cuarto, Brian, al respecto, pero no parecía muy interesado. Para Joseph, esto se estaba convirtiendo en una leve obsesión desde que la vio por primera vez. No podía sacarse la caja de la cabeza. Finalmente, una noche, estando solo, Joseph hizo una oferta. Una semana después, Brian regresó a su apartamento y descubrió que estaba llena de orina.
Buscó en cada habitación, pero no pudo averiguar el origen del olor. Pero había un paquete para Joseph sobre la mesa. Cuando Joseph llegó a casa, abrió el paquete y Brian lo vio por primera vez. La caja de D-Book en total. Joseph seguiría siendo el guardián de la caja durante menos de medio año. La primera noche transcurrió sin incidentes. Los dos estudiantes no estaban solos en el apartamento. Un total de 6 personas compartieron esto. En ese momento, todos se interesaron gradualmente en la historia de Joseph sobre la caja. Durante el primer mes, los 6 estudiantes se turnaron para guardar la caja en sus habitaciones. 2 de ellos informaron sentir como si les quemaran los ojos. Otro enfermó, pero nada que pudiera atribuirse concretamente a la caja. Una noche, al llegar a casa, la caja estaba guardada en un rincón trasero del apartamento, pero cuando la vieron, notaron que las puertas estaban abiertas. Todos afirmaron no haberla tocado. Esto fue solo el comienzo, ya que el verano comenzaba a terminar. Los eventos dieron un giro, las luces se quemaban repentinamente o se rompían por completo, el olor a orina aparecía y desaparecía. Una racha de mala suerte cayó sobre el grupo. Personas enfermando. Dispositivos electrónicos rotos. Infestaciones repentinas de insectos. De nuevo, nada que no pudiera explicarse por casualidad. Joseph comenzó a investigar el término D-Book. Al principio no le dio muchos resultados debido a la falta de ortografía, pero finalmente descubrió que era un DAIC. Joseph escribió más tarde en su muro: publica si crees en fenómenos paranormales. La caja contiene o está poseída por al menos un D-Book, posiblemente 2, como dijo la abuela, D-Book y un kesim. Kesim es un término similar a una palabra turca que significa sacerdote y que probablemente correspondería al par de mechones enrollados de cabello rubio y negro. La noticia de la caja se extendió rápidamente por la universidad y el apartamento se convirtió en un lugar de reunión popular para quienes querían atreverse a interactuar con la caja. Pero los compañeros de piso estaban cada vez más preocupados por la caja, especialmente Joseph. Empezó a dormir mal y luego comenzó la alucinación. Nada claro, solo una especie de borrones negros en la periferia de su visión que desaparecían cuando miraba. Luego, su cabello comenzó a caerse. Fue al médico, pero regresó con un certificado de buena salud. Joseph, comprensiblemente, había tenido suficiente después de las vacaciones de Acción de Gracias. Los estudiantes regresarán a su casa para descubrir que Joseph se había mudado y se había llevado la caja. Todos los olores extraños y los objetos que se rompían cesaron rápidamente entre sus estudios. Brian trabajaba a tiempo parcial en el museo de la universidad y les había estado contando a sus colegas sobre esta extraña caja que su compañero de cuarto había comprado. El conservador Jason Aston, en particular, se había fascinado con las historias de la caja y estaba muy interesado en estudiarla para intentar descubrir sus verdaderos orígenes. Así que cuando Brian le dijo que Joseph planeaba venderla, vio su oportunidad. Jason habló con un amigo suyo, un mago llamado Michael, quien también quedó cautivado por la historia de la caja y se ofreció a acompañarlo en su búsqueda. Esto animó a Jason y rápidamente presentó una oferta, al igual que Kevin, solo que Joseph había elegido eBay como método para transmitir la maldición de la caja. Joseph le compró la caja a Kevin por $140 y ahora Jason y Michael eran los dueños por $280. Una ganancia decente, pero tal vez no valiera la pena perder el pelo. Pero cuando Jason intentó organizar la entrega, no recibió ni una palabra de Joseph. Después de varios días, Jason recibió una llamada de Brian, quien afirmó que ahora tenía la caja. Joseph, quien no pudo soportar tenerla por un día más. Brian apareció al día siguiente en la oficina de Jason con una gran caja caral. Fue inmediatamente obvio que no había dormido en algún tiempo. Esa noche Michael llegó a la oficina de Jason y la pareja desempacó la caja D-Book. Inspeccionaron cuidadosamente la caja y todos los artículos dentro, notando un olor acre cuando abrieron las puertas por primera vez. Después de inspeccionarla, Jason creyó que la caja debió de ser construida en algún momento de la década de 1960, no en España en la década de 1940, y aunque parecía ser una vinoteca, los extraños objetos que contenía sugieren que se había usado para un propósito alternativo. Por alguna razón,
Jason se sintió obligado a tocar la caja correctamente, así que se quitó el guante y puso la mano encima. Su amigo estaba ocupado mirando los objetos que habían sacado, así que no se dio cuenta de la extraña reacción de Jason. Con cuidado, volvió a colocar las manos sobre la caja y confirmó lo que acababa de experimentar. Sentí como si la madera vibrara y se moviera, casi como si no fuera un objeto inanimado. Jason retiró rápidamente la mano cuando un dolor punzante le golpeó el estómago y le subió por el cuerpo. En cuanto apartó la mano, el dolor se desvaneció, pero volvería en los días siguientes. Esa noche, Jason sufrió pesadillas. Recuerda los rostros de personas que conocía transformándose y contorsionándose en horribles versiones grotescas de sí mismos y que había una mujer allí con ojos oscuros observándolo. Se despertó empapado en sudor, aterrorizado por las imágenes que su mente había evocado, pero solo era un sueño. Sin embargo, cuando volvió a dormirse, tuvo otro sueño. Otra anciana lo miraba, esta vez señalando una caja. Esa mañana, Jason se despertó y descubrió que tenía los ojos terriblemente inyectados en sangre. Los días siguientes desarrolló un sabor metálico en la boca que dominaba todo lo que comía. Tenía la sensación constante de que algo se alojaba en su garganta, pero el médico no pudo identificar al 100% qué le pasaba. Jason se convenció de que de alguna manera había sido envenenado. Alguien debió haber cubierto la caja con algo que explica sus síntomas y gran parte de lo que los estudiantes habían experimentado. Pero realizó pruebas en las superficies de la caja y todos sus elementos y todo salió limpio. Entonces todo comenzó a suceder en la oficina. Las bombillas comenzaron a explotar. El personal del museo había notado que Jason no se veía bien. Sus orejas eran de color escarlata. Su cuerpo estaba cubierto de ronchas y urticaria que picaban tanto que Jason se despertaba por la mañana sangrando por rascarse. Además, el sueño era fugaz. Parecía y actuaba cada vez más como un zombi para quienes lo rodeaban. Brian pronto se acercó a él para advertirle que creía que lo que estuviera relacionado con la caja ahora estaba afectando a Jason y también potencialmente a otros. Brian no estaba contento de descubrir que su jefe guardaba la caja en el trabajo y creía que una racha de mala suerte que había caído no solo sobre él y sus colegas, sino también sobre sus familias, podía atribuirse a la caja. El personal estaba enojado y quería que se la llevaran. Michael se había ofrecido a llevarse la caja si resultaba ser un problema para Jason, pero tenía problemas para comunicarse con su amigo. De repente, Jason metió la caja en la parte trasera de su auto para llevarla por allí y se sorprendió al descubrir que su auto de repente apestaba a orina de gato. Este no era el único olor extraño que había notado, ya que la oficina había olido a jazmín en los días anteriores en momentos aleatorios. Cuando llegó en la casa de Michael no había nadie. Jason dejó la caja en el coche durante la noche y, por suerte, Michael finalmente se puso en contacto con él al día siguiente. Pensó que Jason solo estaba siendo un poco tonto, pero con gusto se llevaría la caja si quería dejarla más tarde ese día. Pero solo 2 horas después, Jason recibió otra llamada. Era Michael diciéndole que no viniera a la casa. Él y su esposa habían enfermado repentinamente. Se dio cuenta de que estaba atrapado con ella, al menos por ahora. Jason sacó la caja del coche y la escondió en el armario de una habitación sin usar en el piso de arriba. Jason no le dijo a su familia que su esposa había sido muy clara al decir que no quería tener nada que ver con esta caja. Fue entonces cuando comenzaron los extraños sucesos en la casa de Jason. La casa de repente se enfriaba tanto que la familia podía ver su aliento antes de volver a la temperatura normal. Una noche, estaba viendo la televisión con su hijo cuando se convenció de haber visto una gran sombra negra moviéndose hacia arriba. Cuando pudo dormir, las pesadillas continuaron, los rostros distorsionados y esa mujer plagando sus sueños. El boxeador generó una cantidad decente de interés en línea de personas interesadas en lo paranormal y muchos de ellos se pusieron en contacto con Jason para discutir el boxeo. Steve Maas, del grupo de investigación paranormal de Long Island, escuchó los problemas que Jason estaba teniendo y sugirió que intentara un ritual propio. Le dijo a Jason que consiguiera una copia de la Quía de Salomón. Había pasos para realizar un ritual de apaciguamiento.
Jason era un hombre apasionado por la historia y la ciencia no podía creerlo cuando se encontró haciendo precisamente eso, de pie sobre la caja, llevando a cabo un ritual del siglo XV en su garaje. Pero aparentemente funcionó. Durante las semanas siguientes, los síntomas de Jason se calmaron y pronto volvió a ser un hombre sano y en forma. Ahora que ya no sentía peligro, era hora de investigar la verdad de lo que realmente estaba sucediendo aquí. Jason comenzó a rastrear al dueño original de la caja, Kevin Mannis. Si bien no pudo encontrar una forma directa de contactarlo, habló con la hermana de Kevin, quien, comprensiblemente, no estaba dispuesta a dar los datos de contacto de su hermano a este extraño. Pudo aprender un poco más sobre su familia. Sin embargo, al descubrir que la abuela de Kevin era una inmigrante judía rusa que había fallecido unos años antes a la edad de 103 años, esto realmente parecía encajar con la historia de origen que Kevin había expuesto en su publicación. Además, parecía que la abuela de Kevin estaba interesada en el judaísmo y el misticismo. Un pariente con el que habló Jason sugirió que Kevin simplemente había usado todo esto como inspiración para su historia y que todo era un engaño. Finalmente, Jason logró encontrar el número de teléfono de lo que creía que era la casa de Kevin. En realidad, había viajado a Portland en un último intento por conocerlo después de hablar por teléfono con lo que parecía una anciana que afirmó que nadie llamado Kevin vivía allí. Jason simplemente dijo que, si conocía a Kevin, le encantaría hablar con él y que pagaría $150 por el privilegio. Al día siguiente, Jason se reunió con Kevin y hablaron sobre la caja y sus experiencias con ella. Aparentemente, Kevin no tenía idea de que la caja se había convertido en una especie de artículo legendario en Internet. Kevin también reveló un poco de mala suerte que había experimentado el mismo día que su madre sufrió un derrame cerebral. Al parecer, el FBI allanó su tienda. Estaban registrando y confiscando pertenencias e incluso arrestando a miembros del personal mientras esperaba desesperadamente a que vinieran los paramédicos a salvar a su madre. Kevin nunca supo que se trataba de una redada y, finalmente, le devolvieron los objetos que le habían robado, pero sin ninguna explicación. Sin embargo, este suceso asustó al casero de Kevin, quien rescindió el contrato de arrendamiento, cerrando así todo el negocio de Kevin. Esta historia despertó un poco las sospechas de Jason. Parecía demasiado conveniente para encajar en la narrativa de Kevin sobre una maldición. Sin embargo, tras investigar más a fondo, descubrió que en esa época se produjeron numerosas redadas policiales en tiendas de la zona, aparentemente en un intento de cerrar una red de artículos robados que operaba en tiendas de Portland. Kevin le contó que, una vez que la caja desapareció, su madre se recuperó por completo, pero que las pesadillas nunca desaparecieron del todo. También le contó a Jason otras historias de incidentes que había tenido, incluyendo un hombre que se puso agresivo en la tienda y tiró la caja. Más tarde se descubrió que se había suicidado a poca distancia. Otro residente local se acercó a Kevin un día para preguntarle qué estaba haciendo en el sótano de su tienda. El sótano tenía una pequeña ventana que se podía ver desde la calle. Dijeron que ellos y otros habían visto gente con capas negras bailando allí abajo, y no solo una o dos, sino hasta 10 personas allí en medio de la noche. Kevin no tenía idea de quiénes podían ser esas personas. Era el único con una llave. Kevin quería ayudar a Jason en su investigación, así que se ofreció a rastrear a la familia que originalmente tenía la caja, lo cual aparentemente hizo. Se reunió con Sophie y sus nietas, y le contaron la historia de la caja de H. Meses después, el hechizo que Jason había usado aparentemente comenzó a perder su efecto. Empezó a encontrar ratones podridos en su auto. La casa de repente olía a excremento debido a un problema inusual en el alcantarillado que nadie pudo explicar por completo. A veces se encontraban otros animales muertos en la casa. Jason se convenció de que cuando se sentaba solo en su escritorio por la noche a escribir en su diario, algo le tocaría el pelo, como Kevin y Joseph. Jason decidió que la historia debía terminar con él. Decidió que, en lugar de vender la caja y compartir esto, encontraría alguna manera de contenerlo. Habló con un amigo que era un practicante de mimbre una mañana temprano, antes de que todos los demás estuvieran despiertos. Jason llevó la caja a la propiedad de al lado que también era de su propiedad.
pero que actualmente estaba vacía en una pequeña habitación al lado del sótano y llevando a cabo otro ritual. Una vez completado, Jason regresó a su casa y se metió en la bañera que, tal como le habían indicado, estaba perfumada con hierbas. De repente, cuando el agua lo envolvió por completo, Jason comenzó a sentir un dolor tremendo. Se cayó de la bañera al suelo y vomitó una mucosidad oscura por la boca. El dolor cesó repentinamente y Jason se quedó solo, desplomado en el suelo del baño. Pasó un tiempo y Jason no se había acercado a la caja. La dejó bajo llave hasta que supo qué hacer con ella. Tras investigar más y hablar con varios expertos en el tema, se le ocurrió una solución para contener la caja inspirándose en el libro del Éxodo. Usaría el mismo material que se usó para crear el Arca de la Alianza. Construiría una caja con madera de aceto y la revestiría con pan de oro. Una vez que la caja se le indicó, Jason regresó a la habitación del sótano para recuperar la caja. Al entrar en el sótano, notó que el techo estaba cubierto de un extraño moho blanco y polvoriento, y arañas muertas yacían por todas partes. Abrió la caja y descubrió cientos de ciempiés domésticos alrededor de donde había guardado la caja. Afortunadamente, la había envuelto en plástico de burbujas porque, por alguna razón, a pesar de que la tierra a su alrededor estaba completamente seca, el plástico que la cubría estaba saturado de agua. Sacó la caja de Dybbuk afuera, la colocó dentro de su caja Gold Line y la cerró con llave. Luego, la colocó dentro de un contenedor de plástico para protegerla aún más. Después de esto, Jason afirmó que la mayoría de los efectos que la caja parecía tener en él simplemente desaparecieron, pero que, si alguna vez iba a mirar la caja de Dybbuk, sentiría un nuevo olor, una especie de aroma a madera que, según él, era casi adictivo, como si intentara seducirlo. Tiempo después, Jason enterró la caja en algún lugar de su propiedad, pero no le dijo a nadie dónde y allí permanecería. Kevin nunca le dio a Jason los detalles de la familia de Sophie y cada vez era más difícil contactar con él. Jason había comenzado a escribir un libro sobre sus experiencias y quería a Kevin, pero por alguna razón Kevin se resistía. Además, la historia de la caja Dybbuk había cobrado tal impulso que se estaban preparando varias películas inspiradas en ella. La más famosa de ellas sería La Posesión, la película de terror de 2012 producida por Sam Raimi, que no siguió la historia de la caja, sino que creó su propia historia. Curiosamente, el elenco y el equipo de la película creían que el set donde estaban filmando estaba embrujado y ocurrieron varios incidentes. El más común, y el más interesante para nuestra historia, es que las luces aparentemente explotaban al azar. Años antes, Jason descubrió algo que lo preocupó: se estaban discutiendo rumores de películas en línea. Vio una publicación en IMDb de alguien que decía que conocía al creador de la caja y que todo era falso. En ese momento, Jason llevaba 3 años investigando la historia de la caja y desesperadamente comencé a tratar de ponerme en contacto con la persona que hizo esta publicación. Aunque al principio se mostraban reacios a hablar al respecto, confirmaron una vez más que la historia era inventada e incluso conocían a una de las personas que donó un mechón de cabello para poner en la caja. Efectivamente, la investigación de Jason lo llevó a un bar donde el personal afirmó saber todo sobre la caja. Era un lugar donde Kevin Mannis había trabajado anteriormente. Jason confrontó a Kevin, quien afirmó que no se podía confiar en el personal. Esto dejó a Jason perplejo. Si todo esto lo había inventado Kevin, ¿cómo podía explicar todos los extraños incidentes que había experimentado y los eventos que Brian le había contado? Kevin ya no le respondía a Jason y pasaron años sin comunicarse. Sin embargo, en 2010, Jason pudo contactar con el hermano menor de Kevin. Este le dijo a Jason que él y sus hermanos nunca habían tenido sueños recurrentes con una vieja bruja esa noche que se quedaron en casa de Kevin. A pesar de lo que afirmaba, el hermano dijo que había visto la vieja vinoteca en la tienda de Kevin y le preguntó si podía quedársela, pero Kevin le dijo que tenía planes para ella. Surgió un detalle interesante en su conversación. Confirmó que creía que Kevin se había inventado toda la historia del origen de la caja. Creía firmemente que tenía una energía oscura a su alrededor. Si bien los cuentos sobre una entidad demoníaca contenida en la caja no eran ciertos, tal vez hizo algo al encerrar todos estos objetos dentro y escribir texto hebreo en ella.
También confirmó que su abuela estaba muy interesada en temas como la cábala y otras prácticas mágicas, algo que le habría enseñado a Kevin durante varios años. Aunque, de nuevo, este es un detalle que Kevin negaría más tarde, y aparentemente se sintió bastante ofendido porque Jason hubiera introducido a su abuela en esta historia. En los últimos años, los detractores han encontrado una publicación en línea de Kevin años antes, donde acusa a alguien de afirmar estar experimentando actividad paranormal a partir de una caja demoníaca, afirmando que él creó el concepto de la caja y apostando a que no encontrarían ninguna referencia a una caja demoníaca en ninguna literatura antes de su publicación en eBay, a pesar de esta revelación al final del libro de Jason, que salió a finales del 2011, no hizo nada para disuadir la popularidad de la historia de la caja D-Book. La posesión tuvo un gran éxito en su lanzamiento al año siguiente y la leyenda de la caja D-Book continuó compartiéndose entre la gente. La caja se haría aún más famosa cuando, en 2016, Jason Aston aparentemente la desenterró y se la presentó al infame personaje de televisión y cazador de fantasmas Zak Bagans. La llevó al programa de Zach, Posesiones Mortales. Este programa también trajo a Kevin, por alguna razón, lo encerró en un sótano con la caja mientras Zach y su equipo miraban en las pantallas de televisión desde otra habitación. Esta es mi primera experiencia viendo cualquiera de estos programas, así que disculpen si sueno un poco confundido sobre lo que está sucediendo. Aquí, en lo que creo que podría ser uno de los momentos más divertidos que he visto en un programa paranormal, Kevin de repente comienza a hablar con un acento inglés falso. No está claro exactamente de qué está hablando, pero hace repetidas referencias a una persona sombra. Zach y su equipo empieza a enloquecer, creyendo primero que Kevin estaba realizando algún tipo de ritual, antes de debatir si en realidad estaba poseído. Resulta que Kevin simplemente no sabía que estaban grabando y, pensando que tenía unos minutos libres, estaba ensayando un poema que interpretaría en un evento de palabra hablada. Como era de esperar, esta información se omitió del programa. Sin embargo, incluyeron el clip. Al parecer, Bagans le compró la caja a Jason por una cantidad no revelada y desde entonces ha hecho varios episodios sobre la caja, incluso maldiciendo inadvertidamente a Post Malone en el proceso. Las historias sobre la caja se exageraron aún más y se afirmó que era simplemente una de las 10 cajas que estaban repartidas por todo el mundo. La caja ahora reside en el controvertido Museo Embrujado de Zach. Finalmente, en una entrevista con Inut Manis, años después confirmaría que él creó la historia de la caja e insertó los objetos en su interior. Su intención era que fuera algún tipo de elemento interactivo. Dice que no fueron problemas de dinero lo que lo motivó, sino problemas de relación con su novia y una serie de otros eventos de mala suerte. Dice que canalizó toda esa energía negativa en su cuento alto. Manis dijo que en ese momento creé una caja de D-Book. Fue durante el Yom Kippur, el día de la expiación. Creé la caja mientras rezaba y pedía perdón por todos los pecados que cometí y quizás aún más importante, los pecados que cometí. No todo sobre la historia de Mance era falso. Sin embargo, confirmó que le dio la caja a su madre en Halloween y que, de hecho, sufrió un derrame cerebral inmediatamente después de abrirla. Lamentablemente, falleció. Continúa diciendo que su madre luego actuó en el programa Paranormal Witness, para el que luego fue entrevistada. En su conversación con Jason Aston, también afirma que no tuvo ninguna connivencia con Aston ni, aparentemente, con los estudiantes que compraron la caja después de su publicación inicial. Bagans y su equipo aparentemente no estaban muy contentos con la entrevista de Kevin y declararon públicamente que, a pesar de lo que Kevin dice, han presenciado y documentado numerosos eventos inexplicables relacionados con la caja. En cuanto a Jason Aston, su libro termina con un epílogo del profesor Howard Schwartz sobre la historia y el folclore judío en general. En este epílogo, el profesor incluso sugiere que tal vez el libro de Aston sea simplemente una obra de ficción, una decisión interesante para incluir en su propio libro, que difumina aún más los límites entre realidad y ficción en esta historia. Sin embargo, Jason sigue afirmando ser un firme creyente en la caja. Si bien parece que finalmente se benefició de la venta de la caja al equipo de Ghost Adventures, podría haberlo hecho fácilmente años antes, cuando el interés en la caja era alto.
Dudo que pudiera haber planeado un resurgimiento del interés después de años después de la publicación de su libro. Quizás la oferta que le hizo el equipo de Ghost Adventures fue demasiado buena como para dejarla pasar. También vale la pena destacar que Aston creó al menos una o dos réplicas de cajas que usaría para las apariciones de meteoritos para evitar mover la caja original. Por lo tanto, siempre existe la duda de si la caja que tiene Vagin es la verdadera caja de D-Book. Aunque aparentemente dice que sí, citando nuevamente el artículo, Aston sostiene que todo le ha sucedido gracias a la caja, lo cual es cierto y, en última instancia, dice que ha sido más una bendición que una maldición. Yo siempre lo llamo. Beastbox dice que Aston, quien quiera que haya creado una caja de D-Book, le dio el poder de hacer algo. La creación de la caja Dake y su historia crearon un efecto dominó en la vida de las personas. Refiriéndose a Manice, añade que la suma de la caja D-Book es mayor de lo que jamás imaginó. En el mismo artículo sobre Manis, también dijo, el estafador fue engañado por Dios. Eso es en serio. Mi opinión. Alguien se equivocó pensando que era gracioso y que tenía el control. Es como jugar con fuego. Era gracioso hasta que dejó de serlo. La caja D-Book es una contradicción. Se basa en el folclore, pero su historia de origen no tiene base en nada anterior a una publicación en eBay. Su creador la declara falsa y luego continúa diciendo que, aunque la inventó, todavía se siente responsable de mucha mala suerte que sufrió. Por los estudiantes de Stent y por Jason Aston, quien la compró después de que Kevin la creara. Afirmaron que este objeto los afectó de maneras muy reales. Y a pesar de reconocer la admisión de Kevin de que todo fue un fraude, tanto los estudiantes como Jason Aston afirman haber sido afectados de maneras muy reales. Esto nos lleva a interrogantes profundos. ¿Hay algo de cierto en la teoría de Aston de que Kevin creó inadvertidamente algo malvado? Algo con lo que jugó sin entender completamente sus implicaciones, ¿y la caja es la consecuencia de ese experimento inconsciente? ¿Puede el poder de las historias realmente traer algo diferente a nuestro mundo y crear lo mágico de la nada? ¿Es posible que la narrativa, una vez liberada al mundo, adquiera vida propia independientemente de las intenciones de su creador? Eso es todo por esta entrada en la habitación 13, y como siempre, me encantaría escuchar sus opiniones sobre esto. Háganmelo saber en los comentarios. Dicho esto, muchas gracias a todos por su apoyo y hasta la próxima. Felices sueños.